Muy buenos días, bienvenido a su espacio Panorama Mundial, donde analizamos día a día los sucesos y los eventos más importantes que se desarrollan en el mundo occidental y retransmitimos en su idioma español e inglés en programas dirigidos a Iberoamérica, el Caribe, los Estados Unidos del Norte y Europa Occidental. Les habla Eduardo Guzmán Pérez, su corresponsal especial desde Santa Fe de Bogotá, en nuestra sala de redacción. El 3 de enero del 2026, históricamente para Venezuela, fue una fecha que cambió absolutamente el escenario político nacional, el escenario histórico y el escenario constitucional del país. Ese día, que era crónica de un evento anunciado, los Estados Unidos de Norteamérica intervino militarmente a Venezuela a lo largo de un proceso que comenzó en octubre del mes de 2025, cuando el despliegue militar de fuerzas navales norteamericanas en el Caribe Sur venían anunciando que Venezuela significaba un peligro enorme para la seguridad de los Estados Unidos y de que nuestro territorio era utilizado para el tráfico de estupefacientes hacia los Estados Unidos. Así como en el país funcionaba lo que en 1999 apareció en el escenario político con mayor significación, cuando en 1993, durante el gobierno de Calderón de Pérez, apareció por primera vez el nombre del Cartel de los Soles. Toda esta trama montada por el Imperio norteamericano fue la misma que se utilizó para invadir a Irak, en aquella oportunidad acusándolo de que tenía armas químicas y de que estaba desarrollando posiblemente programas nucleares. Fue la misma que se utilizó para invadir a Libia porque consideraba que era un peligro para la seguridad de los Estados Unidos. Y fue las mismas razones que ahora adujeron para invadir al Irán bajo la presión de Israel y montar una guerra que realmente terminó desastrosamente para la primera gran derrota de los Estados Unidos en los últimos 125 años, desde que nacen como imperio bajo el gobierno del presidente Woodrow Wilson. La situación actual de Venezuela indudablemente constituye por primera vez un escenario de extrema gravedad, porque el hecho del ametrallamiento y de la incursión en Venezuela de aeronaves norteamericanas militares bajo el pretexto de secuestrar a Nicolás Maduro, que aparentemente era el obstáculo para lo que ellos han venido anunciando de que los venezolanos le robaron el petróleo cuando ocurrió la nacionalización petrolera en mayo de 1976 bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Estados Unidos vive uno de sus momentos más dramáticos bajo la conducción de un presidente que, al asumir el poder en esta segunda oportunidad, se convirtió en un dirigente político internacional de uno de los países más importantes del mundo, de crear conflictos y de tratar de regenerar el barranco de la historia por donde se está yendo el imperio de los Estados Unidos, bajo la amenaza, la coacción, la invasión, la utilización de las fuerzas militares para invadir países y agredir soberanías nacionales. Es bien sabido que la situación energética de los Estados Unidos es la más grave que atraviesa de los últimos 80 años.
con un consumo de 27 millones de barriles diarios, lo que significaría que en 2 años tienen agotadas sus reservas de los fracking en 14.000 millones de dólares que han consumido, y que la única alternativa que le quedaba era Venezuela. Era Venezuela porque todas las fuentes de suministro petrolero ante la agresión que han venido desarrollando en el Medio Oriente desde el año 38, cuando el Irán nacionaliza la industria petrolera, derrocan al primer ministro y se comparten con los ingleses, que ya venían apoderándose del petróleo iraní desde 1908, la explotación del petróleo. En esta oportunidad ya todo está develado. Los analistas internacionales, norteamericanos, europeos, los más importantes profesores de las universidades más trascendentes de los Estados Unidos, han concluido que esta es la gran derrota de mucha mayor trascendencia y significación que la que sufrieron en Vietnam, la que sufrieron en Afganistán, la que sufrieron en Siria y en Kosovo. O sea, el norte de los Estados Unidos ha sido guerrear en países donde ellos dicen van a llevar la libertad. Y como dice Galeano, donde llevan la libertad, saquean y el país queda destruido en nombre de la libertad y de la democracia. El caso de Venezuela es patético. El caso de Venezuela es de estudiarlo con profundidad de quienes estamos escribiendo la historia del país y la evolución de su proceso constitucional y republicano con mucho mayor ahínco y con mucho mayor cuidado de lo que los hemos hecho en sucesos anteriores. Porque este es el acto conclusivo que comenzó en 1958, cuando los Estados Unidos despojaron del poder al presidente Pérez Jiménez y con él a los 12 generales presidentes de distintos países de América, porque eran presidentes progresistas. El caso de Venezuela es excepcional. No les convenía que el país avanzara al nivel de desarrollo que en 4 años le dio el presidente Pérez Jiménez a Venezuela. Porque el norte de los Estados Unidos siempre ha sido mantenernos subyugados por la miseria, la pobreza, la educación, que es la forma más fácil de dominación, como lo decía el Libertador. Más te dominarán por la ignorancia que por la fuerza. De tal manera que Venezuela atraviesa en este momento una de las etapas más difíciles, más duras, un país sin liderazgo de ninguna naturaleza, prácticamente convertido en un protectorado de los Estados Unidos, como dicen ellos, repito, para recuperar el petróleo que les robamos y las tierras que les robamos. Pero la historia va por otra parte. La historia de los pueblos libres, de los pueblos democráticos que practican la democracia como forma de vida, van por un camino distinto y un derrotero distinto al de los Estados Unidos, con su siempre actitud imperial. Ahí están pagando las consecuencias. Una guerra que ha deteriorado la economía mundial, europea, asiática, iberoamericana a niveles extremos. El alza del combustible desmedido, el alza de los servicios públicos, del gas, de las fuentes energéticas, ha descompensado globalmente la economía por una guerra impulsada por los judíos bajo la presión a Trump de que si no los acompañaba en atacar a Irán como atacaron a Gaza, le quitaría el apoyo a los judíos de Nueva York y perdería las elecciones, que de todas maneras están perdidas, de noviembre, las elecciones parlamentarias que van a ocurrir en los Estados Unidos. No solamente es Venezuela que atraviesa una crisis de soberanía, una crisis de gobernabilidad, una crisis en sus instituciones, una crisis en su estado constitucional, una crisis moral, una crisis financiera, una crisis de país, una crisis de nación.
son los Estados Unidos. De tal manera que podemos afirmar sin ningún tipo de duda de que esta transitoriedad oscura, lamentable y dolorosa que vive Venezuela a partir del 3 de enero del 2026 tendrá una salida histórica mucho más dignificante para retomar nuestro derecho a la soberanía, pero quedará la herida histórica en nuestro pueblo y en nuestra nación de cómo fuimos agredidos por una potencia, de cómo nuestra soberanía fue violentada ante las apetencias energéticas de un país que de cualquier manera terminó como han terminado los grandes imperios, ante el barranco de la historia. Desde Santa Fe de Bogotá, para nuestro canal de televisión internacional, que se retransmite en horario estándar del este los días lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche, les habló su analista político y experto en seguridad y defensa, Eduardo Guzmán Pérez.